Buenos días. Les mostraré un programa hecho en visualbasic.net. Usando el componente iTextChat. En primer lugar deben copiar los 3 archivos en el directorio del proyecto. Estos archivos los encuentra en Internet. Después hay que agregarlo como recurso del proyecto, seleccionando la opción de propiedades del proyecto. Y en la opción recursos, deben agregarlos con el botón agregar recursos. Se mostrará un reporte de una nota de crédito, que es similar en forma a una factura de venta u otros comprobantes. El desarrollo se hace por partes o tablas. Ahora vemos el código del programa. Al ingresar al evento del botón que crea el PDF vemos en primer lugar el formato del documento a crear, definimos los tipos de letras que se van a usar, en el ejemplo usamos 3 tipos de tamaños y formas del tipo de letra helvática. Y definimos una variable de celda vacío. En la parte superior definimos el tamaño del documento con la variable pdfdoc y con la variable pdfbrite el archivo que se va a crear, en este caso es demo03. Con la método open iniciamos la creación del PDF, definimos la primera tabla a usar, se llama table 1 y el número 4 indica que tendrá 4 columnas, sin embargo estamos definiendo 6 columnas las cuales se usarán en las otras tablas. Definimos el ancho de la tabla 1 con 95% para no estar sobre el mismo borde de la hoja y una variable que define el tamaño de cada columna. El tamaño de columna se define de forma proporcional sobre el total con se muestra en el programa. Ya estamos viendo la estructura de todo el reporte. Para ser más ordenado el reporte se divide en varias tablas. La primera tabla la llamé encabezado. Vemos cómo debe quedar esta primera parte del reporte de la nota de crédito. En el encabezado vemos el logo de la empresa, en el centro vemos los datos de la empresa y en la parte derecha el detalle del documento. Para este ejemplo los datos se colocan en duro o fijos, ya después lo puede cambiar con datos de la base de datos. En esta sección vemos cómo agregamos la imagen al documento. El archivo debe estar en la misma PC. Aquí las dos funciones más importantes son Scale to Fit que da el tamaño que deseamos para el logotipo y la función Set Absolute Position que es la que ubica la imagen en el documento. Tener presente que las posiciones del documento inician desde la parte inferior de la página y suben a una altura de 810 posiciones hacia arriba y el ancho si es normal de izquierda a derecha. Ahora recién iniciamos con las tablas porque una imagen no tiene relation con la tabla. Es easy ahí que la primera columna o celda le ponemos vacío. Para que lo ocupe la imagen. Y empezamos a formatear la columna o celda 2, primero con una descripción. Luego sin bordes. Y agregamos la celda. La tercera celda es Baachiou, la cuarta celda es la descripción que queremos mostrar. Terminado seguimos con la segunda fila y primera celda iniciamos con Baachiou, luego la dirección de la empresa, Baachiou otra vez y la siguiente celda la palabra electrónica. Como ya habrán notado, es una creación de tablas y columnas en orden de izquierda a derecha, y en donde no se muestra nada usamos la celda vacía creada inicialmente. Todo esto termina cuando al documento PDF le agregamos la opción ADD de la tabla 1 a y recién se imprime la tabla en el documento. Y ahí terminamos la creación de la cabecera del documento. Ahora continuamos con la segunda tabla llamada cliente, el cual mostrará los siguientes datos. Nombre del cliente, fecha de emisión, número de factura que hace referencia a la nota de crédito, la moneda, el número de RUC y la dirección del cliente. Ahora vemos cómo está el código de esta parte. La creación de la tabla es similar, definimos la nueva tabla con 4 columnas, después el tamaño de cada columna y empezamos a crear la tabla de izquierda a derecha. En donde no se muestra información le colocamos vacío. Todo termina al colocar ADD tabla 2.
Seguimos con la cabecera del detalle del comprobante, es decir, pintamos ítem, descripción, cantidad, unidad, precio unitario y total. Esta tercera tabla la definimos con 7 columnas y sus respectivos tamaños. Dejo la última columna vacía de la derecha porque estoy justificando el valor total a la derecha y estaría muy pegado al borde de la hoja si no coloca esa columna vacía. Ahora sí empezamos a llenar el detalle del comprobante. Para que esté alineado a la cabecera debe tener el mismo número de columnas y las mismas longitudes, en este caso las lleno manualmente. Cuando se lea una base de datos puede estar dentro de un bucle hasta completar la información. Aquí hay un truco para que siempre la parte final de comprobante inicie en la misma posición. Como el cursor del documento PDF va bajando conforme se escriba. El documento se detendrá en el segundo ítem por lo que es necesario bajar el cursor hasta el final. Entonces primero ubicamos la posición del cursor en el documento y a partir de allí vamos bajando con un for hasta llegar o sobrepasar la ubicación 200, al llegar a allí nos detenemos y empezamos a pintar los datos de la parte final del documento PDF. En la parte final mostramos los datos totales de la factura, otros datos y la imagen de QR del comprobante. En el código creamos otra tabla para llenar los datos. Aquí vemos cómo pintamos la imagen del QR que es un archivo en la misma PC. Con la función close terminamos totalmente el documento PDF. Ya está grabado en la PC, ahora con la función process y start la ejecutamos para mostrarlo. Ahora corremos el sistema y vemos su resultado. Gracias y espero que les sirva para sus futuros proyectos. Todo este procedimiento es igual cuando se programa en web, solo que no se graba en la PC sino queda en memoria y se descarga. Con esto podemos reemplazar al Crystal Report para crear reportes en muchas ocasiones. Me olvidaba, estas dos funciones permiten pintar una línea y pintar un cuadrado dentro del reporte. Estas funciones también funcionan fuera o sobre las tablas. Y usan posiciones absolutas en el documento PDF. Gracias.